Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos, un gusto visitarlos. Sí, comparto totalmente que los sistemas de transporte en todas las ciudades tienen una vitalidad en los movimientos y en la Sí. movilidad de las personas que realmente es ¿A cuánta gente trascendente. alcanza el transporte público en la ciudad? Bueno, O sea, ¿cuántos usuarios tiene el sistema de transporte público, no? eso ha ido modificándose en el transcurrir del último año y pico, donde nosotros recordemos que al intendente de la ciudad le tocó el difícil desafío de revertir un vínculo con los usuarios del sistema de transporte que estaba roto. Es decir, no teníamos un buen sistema, no respondía a las características de una ciudad como la de Neuquén, que tiene una fuerte movilidad en todos los vecinos y las características que tiene, una barda, un río y una extensión realmente considerable, y con una falta de territorialidad, es decir, no llegábamos a distintos lugares de la ciudad. Le tocó ese desafío, bueno, trabajamos durante mucho tiempo para lograr revertir esa condición. Bueno, hace un año, en febrero puntualmente del año 2023, logramos una concesión nueva, una prestación realmente que hoy tiene un porcentaje de cumplimiento y de satisfacción al usuario muy alto, un cumplimiento del 98%. Y claramente está revirtiendo de a poco ese vínculo que Esto como teníamos. el colectivo, a ver, si podemos hacer una comparación, aunque son odiosas las comparaciones, analogías, si vos querés, es como a ver, es como el caso de Milei, mal la economía, pero sigue teniendo adhesión. El transporte es caro, pero sigue teniendo adhesión. ¿Cómo se explica eso? Bueno, claramente el transporte, nosotros siempre tenemos en este rubro que por ahí atravesamos hace bastante tiempo, tenemos, por ahí pueden ocurrir distintas circunstancias en la vida de una ciudad que obviamente por ahí no influyan en el movimiento de la ciudad, pero al no tener un transporte, no tener una movilidad, un día claramente es catastrófico, porque en un principio podemos tener una mirada como que los sistemas de transporte están preparados para la movilidad de los vecinos y también trasladar a la población más vulnerable, al trabajador, a las administraciones. Hoy nosotros teníamos aproximadamente, que eran los estudios que se hacían desde el análisis de la nueva concesión, teníamos alrededor de 85.000 transacciones día que utilizaban el sistema de transporte en la ciudad de Neuquén. Hoy estamos arriba de los 110.000 transacciones día, es decir, eso habla un poco de que estamos recuperando ese vínculo que teníamos perdido con los usuarios y con distintas herramientas que vinieron a acompañar este sistema, independientemente de la calidad del servicio, unidades, choferes, recorridos, mayor territorialidad. Recién te contaba fuera del estudio que estamos trabajando en distintos sectores de la ciudad que realmente hablan de la proyección que tiene la ciudad de Neuquén, independientemente de los desarrollos que está llevando adelante el intendente de la ciudad en la zona norte de la ciudad. Tenemos una proyección en la zona norte que es increíble la cantidad de gente que está radicándose en toda esa zona y bueno, obviamente ameritan que tengan un servicio público de transporte y también acompañado de una aplicación que realmente nos está trayendo muchísimas satisfacciones y de hecho las encuestas que hacemos constantes de satisfacción al usuario lo hablan claramente de que la aplicación es una herramienta muy importante para estos sistemas. Ujú. Eh, ¿Cuánto le cuesta al Estado municipal el transporte público de pasajeros? A diferencia por ahí de lo que nosotros, de la estructura o de la forma de medir el sistema Porque lo que sabemos cuánto le cuesta al usuario. Vos subís y sí, tiene que pagar es el una boleto. franja, es un componente, Pero, digamos, el pero boleto. al municipio, al Estado, ¿cuánto le cuesta hoy? Aproximadamente nosotros, eso es un poco lo que te quería contar, nosotros cambiamos la fisonomía de medir el sistema porque obviamente antes no era claro y si bien tiene una estructura de costos que maneja distintos índices que hacen a la seguridad de las prestadoras del servicio como también al de los usuarios, hoy aproximadamente son unos 3.500 millones que se devengan ¿Año? en mes. Mes. 3.500 millones mes. Exactamente. Eso es lo que sale un sistema de las características que tenemos. Pero 3.500 millones de pesos Exactamente. mes. Exactamente. 3 Exactamente. millones y medio de dólares por mes. Eso es transportado en dólares, no sé cuánto está el dólar hoy, pero bueno, básicamente es eso, que está nutrido de varios componentes. Es un poco lo que hablamos, que el Son intendente 40 también millones al define. año Sí, de sí, dólares. totalmente.
Y si nosotros ponemos a analizar un poco la característica que tiene este sistema, nosotros a partir de esta concesión medimos el sistema por kilómetros, es decir, kilómetro realizado, kilómetro pagado. Entonces, el prestador del servicio indefectiblemente tiene que cumplir esos kilómetros. Lo que no sucedía antes. Antes, si hacía más kilómetros, no hacía más kilómetros, o si un coche se rompía y se iba a la base, básicamente no influenciaba, digamos, en la estructura de costos. Entonces, claramente fue una buena decisión este camino. Claramente estamos recuperando el vínculo con el usuario y bueno, ahora solamente después del año de implementación que llevamos adelante, ahora estamos atendiendo distintos pequeños impactos o ajustando, digamos, el sistema para que realmente cumpla como tiene que cumplir y tiene, ya te digo, un nivel de cumplimiento del 98%. Yo quiero ser transportista, te digo, con estos números. No sé cómo será la ecuación financiera a fin de mes, pero... Por eso es que, por eso también es que les genera un impacto y claramente genera un impacto en la región, porque bueno, es un sistema muy bueno, implementado hace poco tiempo, con unidades de 0 kilómetros, con cámaras, con últimas tecnologías en el sistema de pagos del sistema SUBE, y genera también que los demás municipios, en este marco de regionalización que tenemos en toda nuestra zona, que somos un núcleo muy fuerte, obviamente todos pretenden tener un sistema de estas características y es el gran desafío que seguramente van a tener los municipios lindantes en el futuro para poder tener un sistema de transporte de estas características. Entiendo. Y con la tasa vial. Bueno, hagamos un poquito de historia por ahí con respecto a esto. Es una lucha que se generó hace muchos años, que se viene generando esta lucha que tienen los estados respecto del gobierno nacional, respecto del Fondo Compensador del Transporte. Claramente la tasa vial aparece después del retiro de Nación con respecto a este fondo compensador. Y es una gran lucha que se llevaba adelante a uno que le ha tocado estar hace tanto tiempo en este rubro. Claramente había una inequidad en la atención de estos subsidios al interior del país. ¿Resulta incómodo hablar del tema de tasa vial? Sí, la tasa vial es una aplicación antipática, si se quiere, pero claramente hoy el Estado Nacional la está cobrando y obviamente no está llegando a los estados esa devolución. No se olviden que nosotros hasta diciembre, por lo menos del año pasado, teníamos una distribución del Fondo Compensador del Transporte en 8.5 a 1.5. 8.5 a lo que es el AMBA, lo que es el gran conglomerado de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, y el 1.5 al interior del país. Es decir, una inequidad. Está bien, pero yo pregunto, Mauro, si se implementa o se implementase la tasa vial, esto va a tener una finalidad, que es subsidiar en parte o subvencionar en parte la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En parte, sí. También habla de las vialidades, obviamente, de las calles, rutas y demás que están en la jurisdicción. Digo, ya hay una carga para quienes tienen autos en Neuquén, que es el impuesto a las patentes, el impuesto a los automotores, y los cobra el municipio. ¿Esta es una sobreimposición o una segunda imposición para los mismos que son usuarios que tienen vehículos? ¿Cómo se entiende eso? Yo entiendo que cada ecuación, digamos, cada distribución que hace, en este caso... ¿Cuánto le corresponde de patente, la recaudación de patentes al servicio público de transporte de pasajeros? Bueno, forma parte de un ingreso para el Estado. ¿O entra a rentas generales y no lo ven ustedes? No. Es decir, nosotros obviamente hay un área específica que es la primero de ingresos públicos, que toma intervención en las recaudaciones, digamos. Polianqui no le da información ahí, Fernando no le pasa información, dice, recaudé tanto de patentes. Para vos, un gran gestor y ha tenido intervención en momentos muy difíciles como fue el tema de pandemia y que ha logrado que los vecinos de la ciudad de Neuquén realmente sean cumplidores a la hora de sus tributos. Pero volviendo un poco a la tasa vial, primero aclarar que la tasa vial está suspendida su implementación, intentando un poco la uniformidad en todos los municipios. Si bien todos los municipios han
tenido que atravesar la mirada de los consejos deliberantes, todas han atravesado ese proceso y todas están, entiendo que San Martín de los Andes ya la aplicó, Cutralcó también, en el caso de la ciudad de Neuquén y la región, está suspendida precisamente porque genera este tipo de incomodidades y también en términos políticos los intendentes y nuestro intendente puntualmente está llevando adelante distintas reuniones en esta red de intendentes en las cuales ya en días más seguramente será la tercera reunión donde el ministro del Interior tiene la responsabilidad de traer una devolución a qué van a hacer con los fondos que están actualmente recaudando en el Fondo Compensador de Transporte. Entonces, esa va a ser, creo yo, una de las noticias más esperadas, porque en la próxima reunión es en Mendoza, en los primeros días de junio, en donde claramente la posición que ha tomado el Estado neuquino, en este caso en la figura del intendente, es hacer un reclamo respecto de arriba de los 5.000 millones, respecto de lo que es obra pública, y también el Fondo Compensador de Transporte, que claramente hoy estamos arriba de los 648.000 millones que no han ingresado. El último ingreso fue en el mes de diciembre, gestión prácticamente anterior, y no ha entrado ni un solo peso. Insisto, sigue recaudando esa tasa el Estado Nacional. Me llegan preguntas y me dicen, está a cargo de transporte Espinosa, ¿por qué no le preguntás en La Pampa y Planas está una empresa que es Vía Cargo? ¿Por qué razón tienen que interrumpir el tránsito? ¿Se autorizó ese depósito? ¿Tienen que interrumpir el tránsito para que puedan maniobrar los camiones y entrar a contramano ahí en Pampa y Planas? ¿Por qué se autoriza a una empresa transportista Vía Cargo? Bueno, claramente no es una habilitación de mi estructura, es decir, nosotros manejamos estrictamente todo lo que es la Subsecretaría de Transporte, pero claramente es una unidad de trabajo comercial que tiene, entiendo, despacho de paquetería, un e-commerce que se está llevando adelante en toda esa zona. También entiendo que una gran inversión que se ha hecho para un local de estas características. Lo he charlado en alguna oportunidad con el responsable de tránsito, que es Francisco Baggio. Están trabajando en resolver la cuestión de impacto que genera una estructura de estas características, que tiene que estar abastecida específicamente. Por eso hay un proyecto también que el intendente de la ciudad tiene respecto de toda la ciudad, en donde va a generar un punto de transferencia de cargas para que claramente impacte lo menos posible estas transferencias claramente vienen en una cuestión de movilidad de distintos puntos del país y bueno, obviamente recalan en estas unidades de trabajo y bueno, hay que hacer la logística, bajar esa paquetería, después distribuirla en los vecinos. Pregunta Karina, dice, ¿por qué no le pregunta si tiene pensado aplicar algún tipo de descuento para aquellos que tienen que tomar más de un colectivo por día? Que eso implica, por ejemplo, 4 colectivos para ir y para volver desde su lugar de residencia hasta el centro, como lo tienen otras ciudades. Nosotros lo tenemos. En realidad, en aproximadamente un 8% de la estructura de usuarios de la ciudad de Neuquén tiene el transbordo. Nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre vamos a hablar, en este caso, del transbordo, en todos aquellos usuarios del sistema de transporte que no tienen beneficios. Recordemos que en la ciudad de Neuquén tenemos el más fuerte y yo considero el más importante y que nos gusta mucho hablar de ese tema, porque desde el día 1 que el intendente de la ciudad empezó en su gestión, tomó la decisión de tener el boleto estudiantil 0, en el cual todos los estudiantes de todos los niveles en la ciudad, primarios, secundarios, universitarios, terciarios, tienen la posibilidad de llegar a sus establecimientos educativos en forma gratuita. Creo que una de las políticas de Estado más fuertes que se han implementado en la ciudad. Y cuando hablamos de el beneficio en el boleto, está vigente en la ciudad de Neuquén el transbordo. Es decir, uno cuando toma un vehículo, su primer vehículo, digamos, su primer coche, y luego de atravesar entre los 10 minutos y los 50 minutos, toma el segundo vehículo, ese segundo boleto es a costo 0. Es decir, hay un beneficio, obviamente se tiene que dar en este proceso, y el transbordo existe en la ciudad de Neuquén. La última pregunta, capaz que tendría que haber hecho antes, pero porque me parece que va a generar
más estas repercusiones. ¿Por qué no es un capricho ni una decisión corporativa no permitir Uber? ¿Por qué no es un capricho? Primero, lo hemos expresado en muchas... Porque en distintas ciudades del país está implementado. Sí, claramente. Es decir, Entonces, nosotros, acá la lectura que se hace o es un capricho político o es una medida corporativa. no creo que llegue a esos niveles como lo estás expresando. Claramente la decisión del Estado municipal es cuidar los sistemas regulados. Es decir, nosotros tenemos en la ciudad de Neuquén 749 taxistas y 342 remises que funcionan. No le escapamos a las decisiones respecto de estas nuevas tecnologías. Estamos trabajando fuertemente para darle a los... Ha cambiado mucho esto de lo que hablamos de la movilidad de los usuarios de estos servicios públicos. Ayer me hacían una pregunta respecto de por qué una persona no puede pedir un servicio a su domicilio. Por supuesto, después de pandemia, aparte, todo lo que hemos vivido en esas épocas, claramente quedó esa situación de poder contactarse con una aplicación y además está trabajando el Estado municipal para que rápidamente poder tener una aplicación como tienen otras jurisdicciones, como tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si ya está hecha, esas aplicaciones ya están y funcionan en otro lugar. Claro, es decir, pero están pensadas y están abiertas para un trabajo no regulado y para beneficio de tecnologías que no tienen ningún tipo de autorización. Yo voy a una jurisdicción, o yo voy a una casa, como decimos siempre, yo golpeo la puerta para entrar. Y a nosotros no nos ha venido a ver nadie. Se incorporan a la economía de una ciudad. El nudo del problema es decir, paguen tributos, paguen tasas retributivas y entonces sí pueden operar. Pero aparte queremos saber con quién estamos trabajando. Es decir, y aparte yo les puedo, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, yo les puedo asegurar que el nivel de prestación de lo que no hemos encontrado que están ejerciendo esta actividad sin autorización municipal es muy precario. Y el día de mañana, cuando ocurra algo arriba de esos vehículos, la responsabilidad también pasa a ser del Estado. ¿Por qué? Porque son vehículos muy precarios, choferes que con antecedentes, choferes con un nivel de conducción que no lo conocemos. Entonces, nosotros queremos tener una actividad de movilidad y de un servicio público y sin escaparle a la modernidad que cumpla con las características que tiene que tener. Mañana nos olvidamos, como que ocurre a diario, nos olvidamos una billetera, un bolso, un equipamiento arriba de un servicio público. Aplicaciones como esta te dice cuál es el taxi, qué modelo es, qué color es, cómo se llama el taxista, o sea, el chofer, quiero decir. No tenés forma de ubicarlo, no tenés forma de sancionarlo en el caso de que cometa alguna irregularidad, no tenés vínculo, no tenés ningún tipo de... Claramente habrá que legislar. En este caso el actor principal va seguramente a ser el Consejo Deliberante, pero claramente esas tienen que ser reglas claras para que los vecinos sepan cómo se van a transportar o cómo se van a movilizar en la ciudad. Pero no hay un no o un capricho con respecto a esto. Simplemente tener la tranquilidad de que los usuarios de una ciudad tengan el respaldo de saber quiénes son, por quién están siendo transportados.